vagotomía, sino resecciones que van en función de la parte que está afectada del estómago donde está la úlcera y que sí requiere un procedimiento de biopsia. No así tanto las úlceras duodenales. Hemos hablado de que el tratamiento para la úlcera péptica se puede dividir en dos procedimientos. Uno que es el tratamiento médico, no quirúrgico. Hemos hablado ahí de los inhibidores de la bomba de protones, los bloqueadores H2, los antiácidos, todas estas cosas, más el tratamiento dietético. Sin embargo, aunque se haya visto que ha habido una disminución de las úlceras por esta cuestión de la introducción de los bloqueadores H2 inhibidores de la bomba de protones, sin embargo, el tratamiento quirúrgico persiste en función de las complicaciones. Y hemos dicho que las complicaciones son resistencia al tratamiento, hemorragia, perforación y obstrucción. Entonces hemos hablado de los diferentes procedimientos quirúrgicos que se hacen, la vagotomía troncal más drenaje y la vagotomía supraselectiva. Entonces había dicho, e inclusive, que cómo se trata de ver cuál de estos procedimientos es más efectivo en función de la recidiva, porque las úlceras suelen recidivar. Y hemos hablado de que las recidivas en la vagotomía troncal más antrectomía, que implica una disminución de la secreción de ácido clorhídrico a cero, ese procedimiento da lugar a una recidiva de un 0 a un 2%. Pero sin embargo habíamos dicho que la vagotomía supraselectiva, que no requiere el procedimiento de drenaje, que tiene una recidiva de hasta un 12%. Entonces, en efectividad de estos dos procedimientos, y que la vagotomía supraselectiva no requiere procedimiento de drenaje, porque se respeta que es una desnervación de los nervios vagos a nivel de la curvatura menor, pero se respeta el nervio de la target, y el nervio de la target es la parte distal del vago que va a inervar al estómago a nivel de la parte antral, que va a permitir contractibilidad. Es por eso que no requiere de un procedimiento de drenaje, y que también la incidencia de complicación sería menor porque no se abre el estómago, no se hace ningún tipo de sutura. Entonces únicamente es la desnervación, aunque también tiene complicaciones este procedimiento, como puede ser el hecho de que, como se va ligando al hacer una desnervación de la curvatura menor, alguna vez ha entrado a reoperar a estos pacientes porque presentan una complicación de un sangrado en la ligadura de los vasos que se van ligando. Esa sería una de las complicaciones. En cambio, se dice que la vagotomía troncular más procedimientos de drenaje, más es una cirugía para emergencia, que se la utiliza sobre todo en casos de emergencia, como es perforación, hemorragia u obstrucción. En cambio, la vagotomía supraselectiva es más para un tipo de cirugía electiva. Hemos hecho referencia de estos procedimientos. ¿Qué otra cosa? Bueno, llegando ya hemos demostrado cuáles son los procedimientos, vagotomía troncal y los procedimientos de drenaje. Llegando a esto, estamos viendo ahora las complicaciones de las operaciones que se hacen por úlcera péptica. Entonces, dentro de estas complicaciones, hay las complicaciones que las catalogamos como tempranas. La mortalidad global para la vagotomía y piloroplastia y vagotomía más antrectomía es del 1%.
Para la vagotomía supraselectiva es de 0,5%. La hemorragia, infección y retardo en el vaciamiento rápido ocurren en un 5%. Estamos entrando ahora a las diapositivas nuevas. ¿Están viéndolas? No, doctor, no está compartiendo diapositivas. No estoy compartiendo, pero aquí estoy. A ver, ahí. ¿Qué pasa? Ahora, No, no, todavía, doctor. ¿cuál podría ser la falla? ¿Sabe? Porque aquí estoy con todo. Estoy aquí como compartiendo todo. ¿No sale? No, doctor. ¿Podría A, dejar de a compartir, ver, doctor? a ver, yo no entiendo. ¿Podría dejar de compartir y volver a presentar, doctor? Es que todavía está compartiendo y creo que se cortó su Dejar, pantalla. dejar de compartir, le doy un clic a dejar de compartir. Sí, doctor. Ya, y Y ahora ahora vuelva a compartir la pantalla y yo creo que se va a poder ver. no me sale señal los datos. ¿Cómo podría? A ver, tendría que volver a entrar. A ver, Sí, podría intentarlo, doctor. no me sale aquí en la pantalla. ¿No? Y, ahora, hola. No, doctor, sigue sin compartir pantalla. Y a ver, voy a volver a entrar un ratito, ¿no? Yo pensé que
Ya, aquí, ¿me escuchan? Sí, se logra Hola. escuchar. Ya, pero, ¿por qué está así sonando como duplicado? No sé si me escuchan bien. Se escucha bien, Sí, doctor. se lo escucha, Ya. doctor. A ver, aquí tenemos entonces las complicaciones de las úlceras por operación por úlceras pépticas. Complicaciones tempranas, mortalidad para la vagonisía y piloroplastia, y la vagonisía más antitomía es del 1%. Para la vagonisía supraselectiva es del 0,5%. A ver, un segundito, yo no sé. Hola, ahora creo que claro, ¿no? Doctor, se le escucha un poquito entrecortado. Ya, pero ¿por qué podría ser el celular? ¿Por qué no? A ver, veamos. ¿Qué? O tirar mi celular. ¿Verdad? Bueno, a ver, la otra complicación que pasa. Mm, comenta, a ver, volumen. Bueno, la otra complicación, la hemorragia, infección y el retraso en el vaciamiento rápido ocurren en un 5%. Las complicaciones crónicas afectan un 25% de los enfermos que se someten a cirugía para úlcera plástica desarrollan algún grado de síndrome por gastrectomía. Cerca de uno de ellos tiene una capacidad de el síndrome de vaciamiento rápido se presenta en 1% en la vagotomía proximal y en 50% en la gastrectomía parcial. Es más común en la biopsia. Los síntomas tempranos suelen ocurrir 10 a 30 minutos después de la comida. El vaciamiento tardío se presenta 2 a 4 horas después del alimento. Los síntomas gastrointestinales que dan una sensación de llenado y gas, náuseas, vómitos, dolor abdominal de tipo cólico, distensión abdominal y diarrea explosiva. Los síntomas vasculares, diaforesis, debilidad, mareos, acidez seguida de rubor, visión borrosa, palpitaciones, taquicardia y deseo de asumir la posición de decúbito dorsal. La diarrea posterior a la vagotomía se desarrolla en un 20% de los pacientes con vagotomía troncal, 3% de los pacientes con vagotomía selectiva, 1% en pacientes con vagotomía gástrica próxima, y la diarrea desaparece con el tiempo y no es necesario un tratamiento específico. El síndrome de Alzheimer puede ocasionar obstrucción aguda y completa, suele presentar voces con características biliares y sin alimento. El tratamiento es quirúrgico y consiste en la conversión de la gastroinostomía tipo Bifrux 2 en gastroinostomía en miel de Roux. Habíamos hablado que la gastroinostomía Bifrux 2 era una anastomosis del yeyuno en la parte del estómago, o sea, una anastomosis lateral en el estómago resecado y la asa intestinal de yeyuno que se lleva para hacer la anastomosis. Entonces, toda la gestión del duodeno va a pasar por la zona de anastomosis. Y esto va a condicionar este síndrome de asa aparente como también una gastritis alcalina. Ya vamos un poco más adelante. El síndrome de asa diferente, los síntomas son de constitución del intestino delgado o de la gástrica. Presenta flora vaginal difusa tipo col,
y vómitos nerviosos con alimento. El tratamiento es quirúrgico dependiendo de la causa. La gastritis por reflujo alcalino, eso es lo que les decía, se caracteriza por dolor epigástrico constante, urgente, exacerbado por el consumo de alimentos y náuseas, vómitos biliosos que no alivian el dolor. Se diagnostica por medio de la endoscopía. El tratamiento médico no es efectivo y va a requerir un tratamiento quirúrgico que implica la conversión de esa anastomosis gastrointestinal en una anastomosis con una sola asa de yeyuno, cosa de que la parte de la bilis no vaya a la parte anastomótica y que vaya teniendo directamente. Entonces, la anastomosis en de reflujo es como una desfuncionalizada que la añade al estómago. ¿Me están escuchando? Sí se le escucha, doctor, pero hay partes en las que no se oye claro, pero luego ya se le escuchó mejor. Es momentáneo. No sé qué es lo que ha pasado, pero aquí estoy como con eco. O sea, hablo y después de que se escucha amigos y no sé cómo se podrá cortar eso. Pero si tienen alguna pregunta por esta cuestión de las complicaciones acontecidas por la parte de las operaciones que se realizan para la úlcera péptica, si tienen alguna pregunta, adelante. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, de esas complicaciones, hay una que es más frecuente que todas, que es el hecho de que el paciente presente diarrea. Entonces, se utilizan antidiarréticos, en fin, pero no se puede controlar directamente, pero con el tiempo remite ese tipo de sintomatología. Inclusive sirve para determinar si la vagotomía ha sido correcta o no, porque se pueden hacer pruebas después de la vagotomía, pruebas del MAO y del BAO, que consiste en administrar inclusive insulina y para ver la secreción de ácido clorhídrico que tiene por medio de la introducción de una sonda nasogástrica. Se van haciendo mediciones y se va a ver si la vagotomía ha sido adecuada o no, porque la secreción de ácido clorhídrico va a ser baja. Y en ocasiones puede acontecer de que no haya una disminución de ácido clorhídrico y que siga empezando el paciente. Entonces, se hacen unas suposiciones ahí, el hecho de que la vagotomía no ha estado bien realizada o que pueden quedar algunas fibras variables que están inervando al estómago y que ese es el factor predisponente para que haya una disminución del ácido clorhídrico y consiguientemente el paciente podría hacer otro proceso ulceroso. Hoy con el advenimiento de los bloqueadores de dos inhibidores de la bomba de protones, se puede controlar y ese paciente, pese a haber sido vagotomizado, tiene que seguir con una medicación en base a estos fármacos para controlar la acidez gástrica. En otras situaciones, antiguamente, cuando no habían estos inhibidores de la bomba de protones y bloqueadores H2, estos pacientes eran reintervenidos e inclusive requería indicaciones hacer vasectomías tronculares por vía transtorácica, o sea, más arriba hacer la sección de los nervios vagos. Entonces, había este tipo de situaciones que daban complicación a estos procedimientos quirúrgicos que se resolvían por este método. Hoy en día se puede controlar con los
bloqueadores H2 o inhibidores de la bomba de protones, o hacer estudios microscópicos, en fin, para determinar si es que hay una configuración real de las prácticas que puedan presentar estos pacientes. Pasando a otra parte, tenemos la gastritis inducida por tensión, o sea, la gastritis por estrés, que también así se llama. La gastritis inducida por tensión se presenta después de quemaduras graves, pacientes politraumatizados, choque hemorrágico, insuficiencia respiratoria o septicemia. Se trata de múltiples erosiones superficiales en el fondo del estómago. La frecuencia se presenta en todos los pacientes con lesiones graves al cabo de 24 o 48 horas. Un pequeño número de presentan influencia gastrointestinal importante, que se van a someter a procedimientos endoscópicos, en fin, para determinar, pero parece que es muy complejo el pretender hacer un tratamiento local. La patogénesis no se conoce el mecanismo y apoya una etiología multifactorial. La prevención, antagonistas de los receptores activos, son útiles en la profilaxis de la utilización por tensión en enfermos internados en las unidades de cuidados intensivos. Es por eso que a todos los pacientes que se encuentran en terapia intensiva, en forma preventiva, ya les ponen bloqueadores H2 o inhibidores de la bomba de protones, justamente para evitar esta complicación que es la hemorragia por estrés o la hemorragia inducida por gastritis inducida por tensión. El tratamiento en la gastritis inducida por tensión, en la fase inicial, sirve para controlar la hemorragia, que consiste en un lavado con solución fría. Las técnicas para el tratamiento endoscópico incluyen la térmica, tratamiento con inyección, con láser o electrocoagulación. El tratamiento quirúrgico consiste en la gastrectomía. O sea, no para y así retirar todo el estómago con finalidad, porque si no el paciente va a morir por un hipovolémico y va a recibir múltiples transfusiones que van a dar a discapacidad sanguínea, ya no se va a poder controlar. Entonces hay que tomar un tipo de conducta y esta conducta sería una conducta activa en relación a hacer una gastrectomía. Si tienen preguntas, Creo que no, doctor, estaba todo claro. ya. No me están oyendo así como duplicado, como con eco, porque para mí es muy incómodo esto, pero bueno, vamos a continuar. Pasando a otro tipo de patología del estómago, tenemos el cáncer gástrico. Y dentro del cáncer gástrico se hace una evaluación de muertes por 100.000 habitantes en 1988 a 1991. Y se determina que en Costa Rica fallecen por 100.000 habitantes 77.5, en Rusia 52.8, en el Japón 50.5, en Chile 48.8, en Inglaterra 17.6, en Canadá 11 pacientes.4 y en Estados Unidos 7.5. Entonces, dentro de estos datos estadísticos, vemos que los países mayormente afectados son Rusia, el Japón, Chile. Y es por esa situación que dentro
pienso en los factores etiológicos que condicionaban al pH gástrico, que referían que era sinónimo de pescado aburrido, que consume mucho en el Japón. Es que los japoneses han sido los principales en introducir la fibra óptica, o sea, la endoscopía, para poder llegar a un diagnóstico temprano y que el pH gástrico sea claro, porque el pH gástrico en su fase inicial puede ser curable, pero cuando ya es una fase más avanzada, no tiene buenos resultados y la mortalidad o la gravedad, la patología es alta. Dentro de la epidemiología, fue la principal causa de decesos en Estados Unidos a primeros partes del de 1900 y por razones desconocidas, su frecuencia ha disminuido sin cesar de 1903. Desde 1950 ha terminado en zonas altas y de baja incidencia en todo el mundo. En 1940 en Estados Unidos bajó la tasa de mortalidad de 31.5 casos por 100.000 en varones blancos y 7.8 casos por 100.000 en todos los varones o en todas los varones en 1982. Entonces, estos son los específicos que nos dan el proceso neoplásico del cáncer gástrico ha ido disminuyendo. Y así mismo, en la primera gráfica que les he mostrado, que es de 7.5 la frecuencia de cáncer gástrico en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ha disminuido de 35? ¿No ves? Ahora, la clasificación histológica, según Lauren, existen dos subtipos, un tipo intestinal y un tipo difuso. El intestinal es epidémico, expansivo y bien diferenciado, y el difuso es endémico, infiltrativo o mal diferenciado. El cáncer gástrico proximal es difuso, el cáncer gástrico distal es intestinal. Es más frecuente en varones, de una proporción de 2 a 1 en poblaciones de alto riesgo y 3.1 en poblaciones de bajo riesgo. Es más frecuente en negros y asiáticos. Se atribuye que dentro de los negros o asiáticos también encontramos los latinoamericanos según la literatura de este acápite, porque nos clasifican también a nosotros como negros o asiáticos, latinoamericanos. Entonces, por esta incidencia del cáncer es alta, y ahí se encuentra en Chile, que todavía tiene una incidencia elevada dentro de Latinoamérica. La patología es un componente genético hereditario o adquirido. El sustrato celular es influido por agresiones ambientales que acumulan mutaciones genéticas como lesiones precancerosas, la gastritis, metaplasia intestinal, displasia gástrica y pectinosis. El riesgo familiar aumenta 8 veces. Ponen como ejemplo a Napoleón Bonaparte, porque dicen que Napoleón Bonaparte murió con cáncer gástrico, que su papá murió con cáncer gástrico, que su tío murió con cáncer gástrico y que su abuelo murió con cáncer gástrico. Entonces, por este tipo de situaciones, atribuyen que hay un alto riesgo por la parte genética o hereditaria. La anatomía patológica, hay una clasificación de Borman que fundamentalmente es una clasificación endoscópica que clasifica el cáncer gástrico como Borman 1 como carcinoma polipoide, al Borman 2 como carcinoma ulcerado sin infiltración, al Borman 3 como carcinoma ulcerado infiltrante y al Borman 4 como carcinoma infiltrante difuso, y el Borman 5 como carcinoma que no encaja en
ninguna de estas 4 etapas o categorías. Existe también otro tipo de clasificación, que es la clasificación internacional, y que casi todos los procesos neuroplásticos se basan en esta clasificación, que es la clasificación por el sistema TNM. T significa tumor primario. TX no se puede valorar el tumor primario. T0 no hay evidencia de tumor primario. TIS, carcinoma in situ. T1 invade la lámina muscular o la submucosa. T2 invade la muscular o la subserosa. T3 penetra la serosa sin invadir estructuras adyacentes. T4 invade estructuras adyacentes. Ahora, N, dentro de la clasificación, N no se puede valorar los ganglios linfáticos regionales. N no hay metástasis en ganglios linfáticos regionales. N1 metástasis en 1 a 6 ganglios linfáticos regionales. N2 metástasis en 7 a 15 ganglios linfáticos regionales. N metástasis en más de 15 ganglios linfáticos regionales. La N no se puede valorar metástasis a distancia. M no hay metástasis a distancia. M1 metástasis a distancia. Dentro de los resultados quirúrgicos R0 no hay tumor residual. R1 tumor residual microscópico, R2 tumor residual macroscópico. Dentro de los síntomas tenemos pérdida de peso en un 62%, dolor abdominal 52%, náusea 34%, anorexia 32%, disfagia 26%, melena 15%, saciedad temprana 17%, dolor de tipo ulceroso 17%. Los signos se puede palpar una masa al examen físico a nivel del ano, más abierto. Se puede encontrar un ángulo supraclavicular, sobre todo en el lado izquierdo. La presencia de este ángulo linfático supraclavicular es un dato ya de inoperabilidad. O sea, no se lo opera al paciente, no puede someter a tratamiento adyuvante, radio, quimioterapia, etc. Pero se ha visto que con el tratamiento adyuvante más rápido mueren los pacientes que tienen ya alta complicación. Hay otra cuestión que se puede encontrar, el ganglio linfático periumbilical. Se pueden encontrar metástasis peritoneal, que se llama Michel de Blumer, masa ovárica palpable, el tumor de Krukenberg, hepatomegalia, ascitis, ictericia, caquexia, anemia. Estos ya son datos de una carcinomatosis peritoneal. El diagnóstico podemos hacer por medio de la radiografía con luz contraste, la endoscopia con biopsia y certificado, la tomografía de resonancia magnética, la ultrasonografía osmótica y también como parte del diagnóstico la laparoscopia. El tratamiento es dulce y va en función de la unificación del proceso neoplásico. Aquí vamos a ver, esto es un cáncer a nivel del cuerpo público, lo ve, ulcerado, bucal, y aquí vemos las metástasis hepáticas. Vamos a ver la toma de los ganglios que están a nivel de la curvatura menor, los ganglios suprapilóricos. Aquí vamos a ver metástasis inclusive en el momento, o sea, en el ciclón anterior. Es por eso que todas las gastrectomías, en la fase inicial se hace una omenectomía. Hay que retirar todo el aumento mayor para continuar con la gastrectomía. Aquí vemos ya tumores a nivel de los ovarios, que es el tumor de Krukenberg. Y vemos una ascitis, que aquí tenemos como los de ácido.
que ya la naquel desblume, o sea, esto se denomina naquel desblume, que inclusive dentro del tacto retal, en fin, se puede ver a nivel del fondo del saco de Douglas que está en su engrosado. Bueno, y el tratamiento del cáncer gástrico, si por ejemplo estaría el cáncer, el tumor localizado al nivel delante, se puede hacer nada más que una hemigastrectomía. O sea, nos llevamos el 50% del estómago. Si está a nivel del cuerpo o en el flujo, por la discriminación linfática que tiene, inclusive hay que hacer una esplenectomía. Y cuando está muy comprometido, inclusive se puede hacer una gastrectomía total ampliada, que implica esplenectomía y también la resección de la parte distal del páncreas, o sea, la zona del páncreas. Y se hace una anastomosis esofagiliar. Se puede hacer con un anastomosis esofagiliar o puede hacer bien una bolsa gástrica, se hace ¿no? Para dejar el receptáculo como una bolsa y después hace la anatomía sale. ¿Okay? Esa es la conducta en relación a lo que es el tratamiento quirúrgico del cáncer. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. No, doctor. Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí y mañana nos